San Lorenzo de Irlanda. San Lorenzo nació en Irlanda hacia el año 1128 de la familia O'Toole, que era dueña de uno de los más importantes castillos de esa época. Cuando el niño nació, su padre dispuso pedirle a un conde enemigo que quisiera ser padrino del recién nacido. El otro aceptó y desde entonces estos dos condes, ahora compadres, se hicieron amigos y no lucharon más el uno contra el otro. Cuando lo llevaban a bautizar, apareció en el camino un poeta religioso y preguntó qué nombre le iban a poner al niño. Le dijeron un nombre en inglés, pero él les aconsejó, pónganle por nombre Lorenzo, porque este nombre significa coronado de laureles por ser vencedor. Y es que el niño va a ser un gran vencedor en la vida. A los papás le agradó la idea y le pusieron por nombre Lorenzo, y en verdad que fue un gran vencedor en las luchas por la santidad. Cuando el niño tenía 10 años, un conde enemigo de su padre le exigió como condición para no hacerle la guerra que le dejara a Lorenzo como rehén. El señor aceptó y el jovencito fue llevado al castillo de aquel guerrero. Pero allí fue tratado con crueldad y una de las personas que lo atendían fue a comunicar la triste noticia a su padre y éste exigió que le devolvieran a su hijo. Como el tirano no aceptaba devolverse, el señor O'Toole le secuestró 12 capitanes, al otro guerrero, y puso como condición para entregarlos que les devolvieran a Lorenzo. El otro aceptó, pero llevó al niño a un monasterio para que apenas entregaran a los 12 secuestrados, los monjes devolvieran a Lorenzo. Y sucedió que al jovencito le agradó tanto la vida de monasterio y le pidió a su padre que lo dejara quedarse a vivir allá, porque en vez de la vida de guerras y batallas, a él le agradaba la vida de lectura, oración y meditación. El buen hombre aceptó y Lorenzo llegó a ser un excelente monje en su monasterio. Su comportamiento en la vida religiosa fue verdaderamente ejemplar, dedicadísimo a los trabajos del campo y brillante en los estudios, fervoroso en la oración y exacto en la obediencia. Fue ordenado sacerdote y al morir el superior del monasterio, los monjes eligieron por unanimidad a Lorenzo como nuevo superior. Por aquellos tiempos hubo una tremenda escasez de alimentos en Irlanda por causa de las malas cosechas y las gentes hambrientas recorrían pueblos y veredas robando y saqueando cuanto encontraban. El abad Lorenzo salió al encuentro de los revoltosos con una cruz en alto y pidiendo que en vez de que se dedicaran a robar, se dedicaran a pedirle a Dios que les ayudara. La gente le hizo caso y se calmó, y él fue y sacando todas las provisiones de su inmenso monasterio, las repartió entre el pueblo hambriento. La caridad del santo hizo prodigios en aquella situación tan angustiada. En el año 1161 falleció el arzobispo de Dublín, capital de Irlanda, y el clero y el pueblo estuvieron de acuerdo de que el más digno para ese cargo era el abad Lorenzo. Tuvo que aceptar y, como en todos los oficios que le encomendaban, en este cargo se dedicó con todas sus fuerzas a cumplir sus obligaciones de modo más exacto posible. Lo primero que hizo fue tratar de que los templos fueran los más bellos y bien presentados posibles. Luego se esforzó para que cada sacerdote se esmerara en cumplir lo mejor que le fuera posible en sus deberes sacerdotales, y enseguida se dedicó a repartir limosna con gran generosidad. Cada día recibía 30, 40 o 60 menesteros en una casa episcopal y él mismo les servía la comida. Todas las ganancias que obtenía como arzobispo las dedicaba a ayudar a los más necesitados. En el año 1170, los ejércitos de Inglaterra invadieron a Irlanda llenando el país de muertes, de crueldad y desolación. Los invasores saquearon los templos católicos, los conventos y llenaron de horror todo el país. El arzobispo Lorenzo hizo que todo lo que pudo para tratar de detener tanta maldad y salvar los bienes y las vidas de los perseguidos. Se presentó al propio jefe de los invasores a pedirle que devolvieran los bienes a la iglesia y que detuviera ya el pillaje y el saqueo. El otro por única respuesta le dio una carcajada de desprecio, pero pocos días después murió repentinamente. El sucesor tuvo temor y les hizo mucho más caso a las palabras y recomendaciones del santo. El arzobispo trató de organizar la resistencia, pero viendo que los enemigos eran muy superiores, desistió de la idea y se dedicó con sus monjes a reconstruir los templos y los pueblos. Se fue para Inglaterra a suplicarle al rey invasor que no permitiera los malos tratos de sus ejércitos contra los irlandeses. Estando en Londres de rodillas rezando en la tumba de Santo Tomás de Becket, un obispo inglés que murió por defender la religión, un fanático
lo asestó con una pedrada en la cabeza. Gravemente herido, mandó a traer un poco de agua, la bendijo e hizo que se la echaran en la herida de la cabeza, y apenas el agua llegó a la herida, cesó la hemorragia y obtuvo la curación. El Papa Alejandro III nombró a Lorenzo como su delegado especial para toda Irlanda. Y él, deseoso de conseguir la paz para su país, se fue otra vez en busca del rey de Inglaterra a suplicarle que no tratara mal a sus paisanos. El rey no lo quiso atender y se fue para Normandía. Y hasta allá lo siguió el santo para tratar de convencerlo, pero a causa del terriblísimo frío y del agotamiento producido por tantos trabajos, murió allí en Normandía en 1180 al llegar a un convento. Cuando el abad le aconsejó que hicieran un testamento, respondió: Dios sabe que no tengo bienes ni dinero porque todo lo he repartido entre el pueblo. Ay, pueblo mío, víctima de tanta violencia, ¿quién logrará traer la paz? Seguramente desde el cielo debe haber rezado mucho por su pueblo, porque Irlanda ha conservado la religión y la paz por muchos siglos. Estos son los verdaderos patriotas, los que como San Lorenzo de Irlanda emplean su vida toda para conseguir el bien y la paz para sus conciudadanos. Dios los bendiga.